Ahora se van a obtener las ecuaciones transformadas de Laplace que aplican para el método de Mayer. Por lo que, para yo poder realizar tal efecto, debemos recordar cuándo se aplica el método de mallas. Aplicamos el método de mallas cuando consideramos en la red eléctrica elementos generales tipo C. De tal forma que yo necesito recordar la ecuación transformada de Laplace para los elementos generales tipo serie, la cual es igual a la que ustedes pueden visualizar a continuación en esta posición, donde tenemos la sumatoria desde L igual con 1 así hasta lambda, siendo lambda el número total de elementos generales tipo serie de la red, de la impedancia mutua entre el elemento K y el elemento L por la corriente del elemento L, menos la expresión transformada de Laplace del valor en voltaje de la fuente de voltaje, menos el voltaje inicial en el capacitor del elemento bajo estudio, el elemento K, entre la variable compleja S, más la convolución de flujo magnético inicial en la bobina del elemento bajo estudio, que es la bobina K, que se denota como psi mayúscula, subíndice K, 0. Y todo esto colocado entre paréntesis, teniendo en cuenta este signo, y agregamos menos la expresión transformada de Laplace del voltaje de la fuente de corriente. No hay que pasar por alto que también debemos considerar las ecuaciones de la primera y la segunda ley de Kirchhoff, siendo igual la ecuación de la primera ley de Kirchhoff a la sumatoria desde K igual con 1 así hasta lambda de los números de incidencia K, N por la corriente en el elemento K igual a 0, siendo que una expresión como esta se establece para cada nodo independiente de la red, desde el nodo 1, nodo 2, nodo 3, así hasta el número total de nodos independientes de la red, que se denota como y minúscula menos c. Y la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff, por medio de la cual tenemos la sumatoria desde K igual con 1 así hasta el lambda de los números de incidencia K, M por el voltaje por el voltaje del elemento número K igual a 0, siendo que una ecuación como esta se establece para cada una de las mallas independientes de la red, desde 1, 2, 3 así hasta el número total de mallas independientes de la red. Ahora, yo sé que la parte fundamental del método de mallas es asignar una corriente circulante a cada una de las mallas independientes de la red, de tal manera que las corrientes de elemento y su índice K se puedan expresar en términos de la corriente circulante, para lo cual yo sé que la corriente de elemento será igual a la sumatoria desde R igual con 1 así hasta el número total de mallas independientes de la red por los números de incidencia K, R por la corriente circulante JR. Cada una de las corrientes circulantes se va a denotar por J subíndice R. Yo tendría que, esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2, esta es mi ecuación 3 y esta es mi ecuación 4. Entonces, yo voy a sustituir la ecuación 4 en la ecuación 1. Y voy a cambiar el número de incidencia de la ecuación 4, el número de incidencia de la ecuación 4 por dk por L, dk por L, que está aquí, para poder sustituir I de K, que ahora sería I de L, en esta posición, y así evitar conflictos con los números de incidencia. De tal manera que tendría lo siguiente. V de K, lo mismo, es igual a la suma desde L igual con 1 así hasta lambda de zk, L de zk, L, que va a multiplicar aquí a ahora I de L. Recuerden, le nombro I de L porque cuando yo sustituya I de K en esta posición voy a cambiar el número de incidencia K por L, de tal forma que tendría, a partir de este punto, esto se estaría multiplicando por esta expresión, ahora ya no en términos de K, sino en términos de L, que sería por la sumatoria desde R igual con 1 así hasta el número total de mallas independientes de la red,
por los números de incidencia L, R de JR, y todo lo demás pasa a escribirse exactamente igual. Ahora voy a sustituir la nueva ecuación, es decir, mi ecuación 5, que es igual a V de K, en esta expresión de la ecuación 3, donde tenemos precisamente a V de K, de tal forma que la sumatoria desde K igual con 1 hacia esta lambda de los números de incidencia K y M estarían multiplicando a toda la expresión 5, tal como se ve aquí, a toda la expresión número 5, y sería igual a ese producto a 0. De tal manera que tendríamos esta expresión que ustedes pueden visualizar en este punto. Ahora, ¿qué puedo hacer a partir de esta expresión? Yo puedo multiplicar este término por este término y este término por todo este término de aquí. De tal manera que yo al multiplicar este término por todo este término y pasarlo al otro lado de la igualdad, de izquierda a derecha, este signo negativo y este signo negativo cambiarían a signo positivo. Voy a llevar a cabo tal proceso, de tal forma que tendría lo siguiente. Este término por este término es igual a lo que tenemos aquí. Este término por este término y una vez que llegamos a cabo dicho producto y lo pasamos al otro lado de la igualdad, es igual a lo que tenemos aquí, porque sería este por todo esto, que es esto por esto, cambiando, como pasamos ese producto al otro lado de la igualdad, pues cambiamos los signos negativos por positivos. Y aquí me faltaría, aquí me falta más, ya está. Muy bien, más, perfecto, ya está, muy bien. Ahora, y aquí cambio más, es más, y ya es más, ya. Ahora, ¿qué más falta? En estos momentos, al pasar de la ecuación 6 a la ecuación 7, yo voy a ordenar el lado izquierdo de mi igualdad de la siguiente manera, tal como ustedes la pueden visualizar aquí. Pasé los números de incidencia K, M a esta posición y pasé la sumatoria desde R igual con 1 hacia esta mu primero. Posteriormente, yo tengo las sumatorias de K igual con 1 hacia esta lambda y las sumatorias de L igual con 1 hacia esta lambda escritas aquí. ¿Por qué hice esto? Porque de esta forma yo puedo definir de una manera mucho más sencilla las impedancias de malla, que estarían definidas desde este punto hasta este punto. En muchos libros y muchos profesores, las impedancias de malla las denotan como Z o Z manuscrita. Pero yo prefiero utilizar la Z manuscrita porque así se evita confundir la Z de malla con la Z de elemento. Siendo que al definir la impedancia de malla con Z manuscrita es más difícil que se confunda con la impedancia de elemento. Entonces defino entre este punto y este punto la impedancia de malla, la Z subíndice M, R, que sería igual a la sumatoria desde K igual con 1 hacia esta lambda por la sumatoria desde L igual con 1 hacia esta lambda de los números de incidencia K, M, por la impedancia mutua entre el elemento K y el elemento L, por los números de incidencia L, R. De tal manera que yo ya puedo sustituir esta expresión, que es igual a todo esto, en la expresión 7, teniendo la expresión 8. Y además yo puedo considerar a mi expresión 9, que en sí sería la expresión 4, pero aumentando un término. La corriente de la fuente de corriente. Porque si existe una fuente de corriente en el elemento general, tipo serie, esta fuente de corriente estaría imponiendo la corriente en el elemento general. De tal forma que I de K sería igual a esta expresión, que a su vez es igual a la expresión que ya antes habíamos anotado, porque la parte fundamental del método de mallas es que, ¿cuál es? Que las corrientes de elementos se puedan definir en términos de las corrientes circulantes JR, tal como aparece aquí. Pero, siendo que las ecuaciones 8 y 9 son las ecuaciones del método de mallas, que se obtienen a partir de las ecuaciones transformadas de Laplace, o también se les puede interpretar como las ecuaciones transformadas de Laplace del método de mallas. Ahí está. Muy bien. Ahora que me falta es ahora el momento de estudiar de mejor forma la impedancia de malla.
yo sé que la impedancia de malla es igual a esta expresión, la cual voy a anotar aquí. Impedancia de malla. Y para poder definir de mejor manera la impedancia de malla, yo tengo estos diagramas, donde los elementos K y L están acoplados magnéticamente de tal forma que existe una impedancia mutua entre el elemento K y el elemento L para los 4 diagramas. El elemento K pertenecería a malla M, mientras que el elemento L pertenecería a malla R. Para el primer diagrama, yo puedo ver que el sentido del elemento K coincide con el de la malla M, al igual que el sentido del elemento L coincide con el de la malla R. Entonces tenemos coincide y coincide, más 1 y más 1, más 1 y más 1. Porque aquí tendríamos que el número de incidencia relaciona precisamente el elemento K y el elemento M, mientras que aquí los números de incidencia precisamente relacionan el elemento L con el elemento R. Que estos productos de números de incidencia productos de números de incidencia para cada uno de los ejemplos nos permiten definir el signo que tendría la impedancia del elemento. En el primer diagrama, como tenemos coincide y coincide, sería más 1, es decir, más por más la impedancia mutua entre el elemento K y el elemento L. Es lo que tendríamos debido al primer diagrama. Debido al segundo diagrama, el sentido del elemento K no coincide con el de la malla L. El sentido del elemento L no coincide con el de la malla R. De tal forma que tendríamos el elemento K con respecto a malla M no coincide, menos 1. El elemento L con respecto a la malla R no coincide, L, R igual a menos 1. Entonces tendríamos menos 1 por menos 1 más la impedancia mutua entre el elemento K y el elemento L. Ahora, yo tengo para el tercer diagrama que el sentido del elemento K coincide con malla M. Entonces K, M, relación entre el elemento K y la malla M es de coincidencia, más 1. Relación entre el sentido del elemento L y el sentido de la malla R, entre L y R, es de no coincide, menos 1. De tal forma que tenemos más 1 por menos 1 menos de la impedancia mutua entre el elemento K y el elemento L. Ahora, yo tengo que el sentido del elemento K no coincide para el cuarto diagrama, yo tengo que el sentido del elemento K no coincide con el de la malla M. Por lo tanto, tenemos relación entre el elemento K y la malla M es de no coincide, menos 1. El sentido del elemento L con respecto a la malla R es de coincide. Sentido del elemento L con respecto a malla R es de coincide, más 1. Menos por más menos de la impedancia mutua entre el elemento K y el elemento L. Ya está. Así es como podemos analizar el signo que tendría la impedancia mutua entre el elemento K y el elemento L para la definición de la impedancia de malla. Ahora vamos a definir la impedancia propia de la malla M, que se denota como Z subíndice M, R. ¿Qué dice la regla número 1 para obtener la impedancia de malla? Dice que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla M, no importando el sentido que tengan con respecto a la malla. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos. Se sumarán de tal manera que ambos elementos pertenezcan a la malla M. Entonces tenemos, por regla 1 tendrían la impedancia del elemento 1 denotada como Z subíndice 1,1 más la impedancia del elemento 2 denotada como Z subíndice 2,2 más la impedancia del elemento 3 denotada como Z subíndice 3,3 más la impedancia del elemento 4 denotada como Z subíndice 4,4 más la impedancia del elemento 5 denotada como Z subíndice 5,5. Y recuerden, ¿por qué todas las impedancias propias? Porque en la suma de las impedancias propias de los elementos que pertenecen a la malla 1 los considere como más. Porque la regla número 1 dice se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Ahora, ¿qué dice la regla número 2? Bueno, la regla número 2 dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que ambos pertenezcan a la malla. Yo puedo ver por medio de las líneas de acción que existe una impedancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 2, y el elemento 3 y el elemento 5. De tal manera que para la impedancia mutua que existe entre el elemento 1 y el elemento 2, el sentido del elemento 1 coincide con el de la malla M,
pero el sentido del elemento 2 no coincide con el de la malla m, de tal forma que tenemos coincide y no coincide, más por menos menos. En este caso sería menos 2 veces la impedancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 2, que se puede denotar como z subíndice 1,2 o z subíndice 2,1. Bien, ahora tenemos otra impedancia mutua entre el elemento 3 y el elemento número 5. El sentido del elemento 3, al igual que del elemento 5, no coinciden con el de la malla m, de tal forma que tenemos no coincide y no coincide, menos por menos más 2 veces la impedancia mutua entre el elemento 3 y el elemento 5, que se denota como z subíndice 3,5 o z subíndice 5,3. Ya está. Ahora vamos a obtener la impedancia mutua entre la malla m y la malla r. Para la impedancia mutua entre la malla m y la malla r, yo tengo z subíndice m, r, porque así se denotaría tal impedancia mutua. A través de esta gráfica de la red, yo puedo ejemplificar cómo manejaría las reglas 1, 2 y 3 para obtener las impedancias mutuas entre mallas. Pero ¿qué dice la regla número 1? La regla número 1 de impedancia mutua entre mallas establece que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Regla número 2. Se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que los dos elementos pertenezcan a las dos mallas. Regla número 3. Se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que uno de los elementos pertenezca a la malla 1, mientras que el otro pertenece a la malla 2. O en este caso, uno pertenece a la malla m y el otro pertenece a la malla r. Entonces tenemos, aplicando la regla número 1, yo tendría z 3,3 más z 4,4. ¿Por qué? Porque estos dos elementos pertenecen a ambas mallas. Entonces, y mientras que el sentido del elemento número 3 coincide con m y coincide con r, lo cual daría coincide y coincide, más por más. El de 4, el sentido del elemento 4 no coincide ni con malla m ni con malla r, de tal forma que tenemos no coincide y no coincide, menos por menos más. Y recuerden que dice la regla número 1, que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Se cumple para ambos casos que los dos pertenecen a ambas mallas, y ya analicé el cómo obtenemos el signo para cada uno de los elementos. Va la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que ambos elementos pertenezcan a las dos mallas. Entonces tenemos el elemento número 3 coincide, el sentido del elemento 3 coincide con el de la malla m. Sin embargo, el sentido del elemento 4 no coincide con el sentido de malla r. Tenemos coincide y no coincide, más por menos menos. En este caso sería menos 2 veces la impedancia mutua entre el elemento 3 y el elemento 4. Ahora, lo importante de aplicar la regla número 2 es que uno de los elementos se compare con respecto a la malla m y el otro elemento se compare con respecto a la malla r. Dejen conecto el celular porque se está quedando sin batería. Ahí está. Ya. Entonces, yo comparé en un primer momento el sentido del elemento 3 con respecto a malla m, mientras que el sentido del elemento 4 lo comparé con respecto a malla r. Ahora lo voy a hacer al revés. Voy a comparar el sentido del elemento 4 con respecto a malla m, no coincide. Y el sentido del elemento 3 con respecto a malla r, coincide. Coincide y no coincide, más por menos, menos. Vuelvo a obtener lo mismo. Para cualquiera de las, vuelvo a obtener lo mismo. Lo importante es que uno de los sentidos de los elementos se compare con respecto al sentido de la malla m, mientras que el otro se compare con respecto al sentido de la malla r. No importa cuál tomen, ya sea si lo hacen de una forma u otra, como se acaba de ver en este ejemplo, les va a dar el mismo resultado. Ahora voy a aplicar la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas. ¿Qué dice la regla número 3?
La regla número 3 dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que uno de ellos pertenezca a la malla M y el otro pertenezca a la malla R. Entonces, yo tendría que, para la impedancia mutua que existe entre el elemento 1 y el elemento 2, denotado por medio de esta línea de acción, el elemento 1 pertenecería a la malla M, mientras que el elemento 2 pertenecería a la malla R. El sentido del elemento 1 coincide con M, pero el sentido de 2 no coincide con R, coincide y no coincide, menos la impedancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 2. Ahora, para la impedancia mutua que existe entre el elemento 4 y el elemento 5, el elemento 4 estaría perteneciendo tanto a la malla M como a la malla R, pero el elemento 5 solamente estaría perteneciendo a la malla M. Por lo tanto, 4 se va con R. ¿Sentido del elemento 5 coincide con el sentido de la malla M? No. ¿Sentido del elemento 4 coincide con el sentido de la malla R? No, es no coincide y no coincide, menos por menos más la impedancia mutua entre el elemento 4 y el elemento 5, que se puede denotar como Z subíndice 4,5 o Z subíndice 5,4. Y con ello estaría terminada esta primera sesión y nos vemos para la segunda sesión. Hasta pronto.